Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar en esta celebración de los 80 años de la Cámara de la Construcción. Este año vamos a tratar un tema particularmente importante, que es la importancia de la iniciativa privada en nuestro sector. Estamos convencidos que la inversión es un prerequisito imprescindible para el desarrollo. Desde siempre, la iniciativa privada ha asumido el grueso de esa inversión. Nuevas situaciones globales y locales abren oportunidades y, por lo tanto, desafíos para esa inversión. Expondremos algunos de ellos, en particular el estímulo al ahorro y préstamo para la vivienda, concretado mediante nuevas normativas que apoyamos y difundimos. En la convención anual del año pasado presentábamos el libro Pensar el futuro. Este se basó en estudios que mostraban que si la inversión total en el país era menor que el 13% del PBI, el patrimonio del país, su stock de capital, se deterioraba. Por otro lado, se establecía, en base a estudios técnicos, que era necesaria una inversión del 25% del PBI para que el país crezca al 5% anual. Según dichos estudios, esa inversión puede distinguirse, según su aplicación, en 15% del PBI en construcción pública más privada y 10% en inversión en equipos, maquinaria y equipo de transporte. Según el origen de los fondos, el 6% del PBI debería ser inversión pública y el 19% del PBI ser inversión privada. Es decir, que el 25% de la inversión total requerida sería inversión pública, destinada esencialmente a vialidad, transporte, recursos hídricos y vivienda social. 3 veces ese valor, el 75% de la inversión total, estaría destinada a equipos y a construcción residencial, industrial, comercial, así como obras para la minería, el campo y el turismo. Esta inversión tiene impactos conocidos sobre la ocupación de la mano de obra, sobre la actividad económica general y sobre el recupero de recursos por el fisco a través de impuestos, tasas y contribuciones. Con alrededor del 50% de la actividad total destinada al uso residencial, por el tipo de obra, la inversión privada en construcciones contribuye más que otras ramas de la construcción a la ocupación de mano de obra y a la actividad derivada en otros sectores de la economía. Su contribución al recupero fiscal es levemente menor, ya que el IVA en la vivienda es inferior. Observando nuestra historia, podemos concluir que el sector privado ha demostrado que puede construir todo lo necesario para crecer con empresas, profesionales y materiales nacionales. Queda, no obstante, por mejorar aspectos que hacen a la formalización de trabajo, como se dijo recientemente, en particular en el sector de las ampliaciones, refacciones y obras sin permiso y a la mejora de la competitividad. Esta seguramente provendrá de la innovación, de la mejor organización de los factores productivos, de la productividad de cada uno de esos factores y de la industrialización de los procesos. Todos estos son temas en los que trabaja la Cámara a través de su área de pensamiento estratégico y de su escuela de gestión. Para sostener el desarrollo deseado, será necesario también avanzar en la urbanización planificada, razonable y en la generación de suelo edificable, porque, como decía Álvarez de Celis esta mañana, las ciudades serán protagonistas del desarrollo futuro. Planteado ya el estado actual del desafío de construir, pasemos al desafío de financiar.
Tradicionalmente, el financiero fue el recurso más escaso para nuestro sector, pero surgen ahora nuevos escenarios. El país recupera el acceso a los mercados financieros internacionales, las tasas en el mundo son históricamente bajas y los activos financieros en el mundo están en niveles récord, como muestra el gráfico. En 2014, los recursos financieros eran más de 2 veces el PBI mundial y eran sustancialmente superiores a la media de los últimos 40 o 50 años. Es una oportunidad. El financiamiento privado de la infraestructura pública a través de esquemas de asociación público-privada será tratada en detalle por el doctor Crivelli en unos pocos minutos. Vemos entonces los aspectos financieros de la construcción privada. Es conocido que la construcción requiere inversiones importantes durante un plazo de construcción prolongado antes de generar resultados. Pero lo que construimos acrecienta el valor de la tierra donde se sustenta, lo que la hace hipotecable. Además, lo construido tiene una larga vida útil, por lo que es financiable. En 2006, decíamos que para crecer el país necesitaba resolver el acceso al crédito hipotecario. Hoy la profundidad del crédito hipotecario en la Argentina es de alrededor del 1% del PBI, muy inferior a la registrada en el grueso de los países de Latinoamérica, menos de la 10ª parte de su incidencia en Chile y una fracción despreciable de la inserción hipotecaria en los países desarrollados. Entonces, debe extenderse el crédito hipotecario en el país, en particular para la vivienda, pues representa el 50% de la actividad constructiva. Además, la compra de la vivienda representa la mayor operación económica en la vida del 90% de las familias argentinas. Los créditos a ellas destinados tienen muy baja mora y ofrecen garantías sólidas. El problema para su difusión, la difusión del crédito hipotecario hasta ahora, ha sido la moneda. Por eso celebramos la aparición de propuestas de financiamiento de la vivienda mediante créditos hipotecarios. Es bueno que exista una amplia variedad de líneas ofrecidas que compiten para concretar sus operaciones. Cabe destacar que ellas coinciden con los fundamentos de la propuesta de la Cámara para el financiamiento de la vivienda media que presentamos en esta misma convención en 2010 por el doctor Crivelli. Las actuales propuestas son objeto de tratamiento en esta misma convención, pero se debe destacar la línea del Banco de la Nación Argentina, con tasa inicial en pesos, fija por 3 años y con ajustes posteriores limitados por la variación del coeficiente de variación salarial. Señalamos también las líneas en uvas con ajuste por ser, autorizadas por el Banco Central e implementadas por varios bancos. Y resaltamos la promulgación de la Ley 27.271 a partir de la iniciativa del senador Cobos, que establece la posibilidad de cuentas de ahorro y de préstamos hipotecarios expresados en UBIs. Esta unidad de cuenta está vinculada al costo de la construcción de un modelo de vivienda según registros del INDEC. La ley establece la posibilidad de inscripción de hipotecas expresadas en UBIs con un plazo de hasta 35 años. Debemos destacar, como ya se dijo esta mañana, que el registro de la propiedad de la Ciudad de Buenos Aires ya ha dictado la resolución que permite hacerlo, adaptándose así a las disposiciones de la citada ley. Celebramos también que la ley autorice al Poder Ejecutivo a la creación de fideicomisos financieros que canalicen recursos al financiamiento de la vivienda única. En ese sentido, la ley dispone un fondeo inicial por el Estado Nacional mediante aportes del Tesoro, autorizando además
la emisión de títulos públicos en UBIs. Todo ello servirá como un capital semilla de un mercado creciente. Sabemos que la aceptación por el público de créditos expresados en unidades de cuenta se ve afectada por temores que resultan de pasadas experiencias. Pero creemos que el público irá comprendiendo que la alternativa a ese crédito es el alquiler. Allí la actualización de valores será inexorable. Cada 6, 12 o 24 meses, el inquilino deberá afrontar la actualización del alquiler sin siquiera contar con las atenuaciones dispuestas por el artículo 7º de la ley, que otorga más plazo si la variación de la cuota excede la variación de los salarios, o la del artículo 13, inciso G, que otorga un seguro de espera para casos de desempleo. El crecimiento del mercado de alquileres en el país es un signo claro de que la vivienda media es una necesidad y de que el mercado de compra existirá si el financiamiento es adecuado. No podemos dejar de señalar que con alta inflación los sistemas hipotecarios en pesos se hacen sumamente difíciles por el valor de la cuota inicial y la relación con el salario. En particular, si esa cuota fija es subsidiada, significan un beneficio al que accederán quienes tienen mayores ingresos actuales, los únicos que pueden pagar una cuota inicial alta. Por otra parte, ese beneficio será mayor cuanto mayor sea la inflación futura, lo que implica un desincentivo a los beneficiarios en cuanto a la lucha contra la inflación. Finalmente, creemos importante generar un mercado de ahorro en unidades de cuenta para que pequeños ahorristas protejan sus ahorros y o realicen el ahorro previo a la operación de compra. Aun quienes hoy tienen capital invertido en inmuebles para alquilar, tendrán una herramienta de ahorro vinculada al valor del metro cuadrado, pero fraccionable en volumen, que no genera costos de mantenimiento del inmueble ni expensas, exenta de impuestos y que tiene menores costos transaccionales para la entrada o la salida de la inversión. Por todo ello, el ahorro en unidades de cuenta debe ser difundido por los bancos y promovido por el Estado. En ese sentido, sería de estricta justicia para los trabajadores de la construcción que los aportes que cada mes depositan las empresas empleadoras en concepto de fondo de cese laboral sean constituidos en UBIs, protegiendo sus ahorros para el momento del cese y realimentando el mercado inmobiliario en el que han trabajado. Para concluir, entendemos que la iniciativa privada podrá, con el apoyo de recientes normativas, contribuir una vez más al crecimiento del país, generando empleo, actividad, recursos tributarios y previsionales y calidad de vida para la gente. Muchas gracias. Ahí anda. Bueno, buenas tardes. Yo la saludé ya esta mañana, lo vuelvo a saludar. Bueno, el financiamiento y la energía son los dos componentes necesarios de la producción y del comercio. No hay producción ni comercio sin financiamiento y sin energía. Vamos a hablar entonces de uno de los dos pilares básicos para que se mueva la economía y, por supuesto, para que se mueva la construcción. Nuestro país afronta hoy, como se ha dicho ya durante toda la mañana, una situación de escasez de infraestructura realmente sorprendente. Los números que se han exhibido esta mañana en comparación con otros países de la región, antes nos comparábamos con los países de Europa, ahora nos comparamos con otros países de la región, quizás es mejor. Los números que se han visto son realmente
son realmente un desafío para tomarlo con optimismo, ahí mirando hacia el futuro como que lo podemos hacer. Y el punto de partida es muy complicado. Así que yo voy a hablar de desafíos. O sea, ¿cuáles son las dificultades a vencer? Porque si no sabemos, no tenemos un inventario de las dificultades, va a ser muy difícil que consigamos la plata, que finalmente de eso se trata la financiación. Tenemos que construir entonces un puente entre Argentina, que tiene un riesgo reputacional muy alto, que se ha portado mal con los mercados durante los últimos 12 años, construir un puente hacia los mercados de capitales, a donde está el dinero. Y lo tenemos que construir porque en el mundo los fiscos cada vez son más pobres frente a las necesidades de la sociedad y los mercados de capitales cada vez son más fuertes, de manera tal que tenemos que ir a buscar el dinero a donde está. El dinero no está en el fisco, no está en el erario público, el dinero está en el mercado de capitales. Y con nuestras enormes necesidades de infraestructura, es ahí donde tenemos que ir. Por otro lado, ¿cómo nos encontramos hoy para salir en esto? Porque Argentina esto lo ha hecho en los años 90, y dejando de lado las opiniones políticas, la verdad que Argentina verificó un récord de inversión durante la década de los 90 en todos los planos de la infraestructura. Pero entonces estábamos casi solos, o sea, en el mercado internacional había pocos países, salvo los europeos y Estados Unidos, por cierto, que se dedicaban a conquistar el capital privado para invertir en infraestructura. En cambio, ahora competimos con varios países que durante los últimos 12 años han tenido un comportamiento financiero sustentable y serio. Competimos con Perú, competimos con Colombia, con Chile, por cierto, con Brasil, con México, por nombrar solamente algunos. De manera tal que la situación de Argentina para entrar en estos mercados y conseguir el dinero es más compleja que en los 90. El primer desafío que vamos a tener es el riesgo país. Hoy se dijo, con razón, y es verdad, que Argentina está consiguiendo dinero a una tasa récord en el sentido de baja. Ahora, analicemos esto. Primero, eso se trata de riesgo soberano. Ustedes saben que el riesgo soberano siempre es muchísimo más barato que el riesgo comercial o el riesgo contractual. Y nosotros cuando hablemos de construcción vamos a hablar de riesgo comercial o riesgo contractual, no de riesgo soberano. Y en segundo término, bueno, esto es mérito del país, mérito del cambio de expectativas y mérito también de que el dinero está muy, muy barato en el mundo, por lo que recién señaló Fernando, en el sentido de que la cantidad de activos financieros duplica el PBI mundial. Esto es una situación casi nunca vista. Es una enorme oportunidad, por cierto. Pero entonces tenemos el problema del riesgo país. O sea, nosotros vamos a afrontar una situación de tasas de interés relativamente altas. La tasa de interés es casi como el combustible de una obra de infraestructura, cuando se realiza con capital privado. A ciertas tasas muy altas hay obras que directamente no son factibles, no son practicables, porque la relación entre la utilidad marginal de carácter económico y social que producen y el costo es despreciable. De manera tal que nuestro desafío de bajar la tasa de interés es enorme y protagónico y decisivo. El riesgo país influye con la inflación, o sea que la tendencia, si se registra verdaderamente una tendencia a la baja de la inflación, el riesgo país va a disminuir. Pero por ahora es el que es. Y entonces, porque el riesgo país es una percepción de los mercados, ¿no? Muchas veces en los gobiernos populistas se cree que el riesgo país es una conspiración, que hay 5 tipos malos que conspiran en el mercado. Bueno, no necesito decirle a ustedes que esto no es así. Los riesgos que miden los mercados son millones de actores institucionales, privados, chicos, grandes, que finalmente confluyen en un número mágico que es la percepción del mercado. Y esa percepción del mercado es alta para Argentina. Y esa percepción del mercado, para bajarla, no hay ninguna ley, no se puede hacer nada. Va a ir bajando en la medida en que el comportamiento del país sea razonable, previsible y serio. Entonces, ¿qué podemos hacer para influir sobre esto? Bueno, lo que podemos hacer es mejorar la estructura, podemos mejorar en lo posible
la estructura de las leyes y la estructura de los riesgos que rodean a la inversión privada en la infraestructura. Y aquí viene entonces el primero de los desafíos. Ustedes saben que en la época de los 90, toda la inversión privada en infraestructura pública se hacía sobre la base del paradigma del riesgo. O sea, se trataba de ver cuánto riesgo le puedo yo transferir al sector privado. A partir de los 2000, en el mundo que siguió haciendo obras de infraestructura con capital privado, no en Argentina, por cierto, se advirtió que el riesgo es igual a costo y que cuanto más riesgo transferimos, más costo financiero tenemos. Por cierto, no en economías de alto desarrollo, como Estados Unidos o Alemania o Inglaterra o todas las economías que conocemos de alto desarrollo. Ahí es casi indiferente. Pero en las economías en desarrollo, como las economías latinoamericanas, riesgo equivale a costo. Entonces, se cambió el paradigma y se varió de la transferencia de riesgos al mantenimiento de la ecuación económico-financiera. ¿Qué significa el mantenimiento de la ecuación económico-financiera? Significa que el contrato que se trate, el contrato de concesión, de PPP, bueno, el contrato que fuere donde invierte el sector privado, tiene una ecuación es una igualdad, tiene una ecuación en el origen, que sufre riesgos a lo largo. ¿Riesgos qué riesgos? Riesgos macroeconómicos, riesgos legales, riesgos del caso fortuito, de la naturaleza o del hombre, y estos riesgos se producen en el tiempo. Entonces se trata de bajar en todo lo posible esos riesgos para que la ecuación del origen se mantenga en esos mismos valores en que fue pactada, tanto para el gobierno como para el privado. Quiere decir que ha cambiado totalmente el paradigma de los 90, las concesiones y las PPP y las inversiones privadas en obras de infraestructura pública van a regirse entonces, y tenemos necesariamente que concentrarnos en esto, en solidificar la creencia y la vigencia de la ecuación económico-financiera original, dejando al costado el problema de transferencia de riesgos, que es hoy en día para Argentina es absolutamente frívolo, porque transferir riesgos con un riesgo país de 7 puntos puede llevarnos la tasa a lugares impracticables. En este sentido, uno de los problemas más serios que tenemos es el arbitraje de monedas. Ustedes saben que la moneda es uno de los primeros acuerdos sociales. Tenemos la Constitución, está muy bien, pero la moneda es muy anterior a las constituciones. La moneda tiene casi 3.000 años antes de Cristo y las constituciones empezaron en el siglo XVIII. De manera tal que la moneda es algo que una sociedad pacta o no pacta. Los argentinos en los últimos 40 o 50 años hemos sido incapaces de generar uno de los pactos más importantes y básicos que tiene una sociedad, tener una moneda. Y no tener una moneda necesariamente hace que todos los préstamos tengan que hacerse en monedas extranjeras que sí tienen estabilidad. Entonces el arbitraje entre esa moneda extranjera, entre el valor de esa moneda extranjera y la moneda nuestra que tiene inflación y que va a seguir teniéndola por un tiempo, se vuelve un tema muy muy importante porque los préstamos van a ser en dólares. De manera tal que de alguna manera hay que garantizarle al inversor que el tipo de cambio lo va a acompañar. Porque por más que la obra funcione bien, que las tarifas estén bien, que los peajes estén bien o lo que fuera del repago que esté bien, si no está bien el tipo de cambio y la moneda en que se arbitró, esto es imposible. Fíjense ustedes que en los 90, donde fue nuestra última aventura con el capital privado, había un seguro de cambio gratis, que era la ley de convertibilidad. Más allá de lo que pensemos económicamente de la ley de convertibilidad, yo tengo grandes reservas, en este punto, la ley de convertibilidad fue un sistema muy virtuoso, porque generó, en definitiva, era una ley, había una creencia en el mercado de que esa ley se iba a respetar. De hecho, se respetó durante 9 años, durante 10 años, y esta creencia generó que no tuviéramos costos por el arbitraje de moneda, porque el costo del arbitraje de moneda es el seguro de cambio. Y los seguros de cambio son caros, y cuanto más alta la inflación de un país y más débil es su tradición monetaria, más caros son. O sea que tenemos que pensar en algún sistema
para que el seguro de cambio no tenga los costos de mercado, porque los costos de mercado, repito, son muy altos. Entonces, Argentina debería pensar en algo que asegure la participación del capital privado en cuanto al tipo de cambio. Y aquí empiezan a integrarse algunas ideas, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer Argentina? ¿Cómo podemos hacer? ¿Fundar una compañía de seguro de cambio? No podemos, no tendríamos ni el capital ni siquiera para hacerlo desde el sector público. ¿Hacer otra ley de convertibilidad? Creo que no, creo que ya está gastado y explotado. Probablemente el camino arranque por el lado de que el Estado ponga cierta cantidad de equity con una cláusula de riesgo. Y entonces ese riesgo puesto por el Estado, apostado al tipo de cambio, es posible que podamos equiparar, matemáticamente podamos equiparar el costo del seguro. Y por ahí yo creo que va a andar el camino. Otro tema es comprender la diferencia entre el mercado y el contrato. Las obras de infraestructura se hacen bajo contrato. Y el mundo económico del contrato es muy diferente del mundo económico del mercado. Muchas veces los economistas tienden a mirar los contratos de largo plazo, como los contratos de construcción de infraestructuras, como si fueran contratos del mercado, del mundo del mercado. Y son muy diferentes. El mundo del mercado es una especie de ring, ¿no?, pero muy amplio. Las regulaciones son muy anchas, muy grandes. Entonces los riesgos de los actores, como pueden actuar en libertad, están en un reino de la libertad, pueden, frente a las contingencias que presenta la macroeconomía, la ley, los impuestos, las leyes de los trabajadores, las contingencias ambientales, en fin, a las distintas contingencias, tienen la libertad de operar con muchas variables. Pueden producir más, pueden producir menos, pueden cambiar la tecnología, pueden cambiar el producto, pueden estirar los plazos de pago, pueden acortarlos, pueden hacer montones de cosas. En cambio, el mundo del contrato es totalmente distinto. La libertad del mundo del contrato se termina el día de la licitación. Ahí arranca un mundo de reglas, no un mundo de libertad. No se puede hacer más nada con el contrato salvo cumplirlo. Entonces, el riesgo propio de esta actividad es completamente diferente. Si esta actividad se le equipara a la actividad del mercado, estamos en un grave error. Por eso, nuevamente vuelvo al tema de la ecuación económica financiera y al tema de que hay que bajar los riesgos y que Argentina en especial tiene que bajar los riesgos. Porque como dijimos antes, arrancamos de un riesgo reputacional muy alto. Y tenemos que competir con países que han cumplido y hecho los deberes perfectamente durante los últimos 15 años, como Chile o Colombia o Perú. Otro desafío que tenemos es el desafío de la transparencia, que de vuelta en Argentina se vuelve crítico. Ustedes saben que los bancos y los mercados de capitales en el mundo de los contratos van incorporando pasivos según va cambiando la cultura. O sea, hace como 15 o 20 años se incorporó el pasivo ambiental, porque los actores financieros se dieron cuenta de que la mejor inversión podía ser paralizada si no estaba ambientalmente concebida de acuerdo a las leyes vigentes, y los que sufrían las consecuencias, en definitiva, de ese error en la legislación ambiental eran ellos, porque se paraba la amortización de la deuda. Y en los últimos años ha nacido también el pasivo de la corrupción o el pasivo de la transparencia, porque de nuevo los actores financieros se han dado cuenta que un escándalo de corrupción puede de nuevo cortar el contrato y paralizar la amortización de la deuda. De manera tal que la ley de transparencia es absolutamente imprescindible para que funcione la inversión privada en infraestructura pública. Ahora, en Argentina, al tema de la transparencia se le adiciona un problema que nosotros tenemos y que otros no tienen, que es el problema de la jurisdicción. O sea, ustedes saben que en Argentina un juicio contra el Estado dura cualquier cosa entre 9 y 15 años. Tiene 3 instancias y el Estado no paga costas. De manera tal que un funcionario tiene el poder absoluto. Él puede hacer lo que quiera con el contratista privado,
Porque cuando el contratista privado solicite algo, si este señor quiere corromperse por cualquier motivo, que sea, por la política, porque él quiere ganar plata, no sé, por lo que fuere, tiene una fuerza absolutamente imparable. Porque la otra alternativa que tiene el privado es ir a un juicio que dura entre 9 y 15 años. De manera tal que en Argentina el tema transparencia está tremendamente vinculado a la elaboración de un sistema de jurisdicción apto para resolver rápidamente las controversias que se presenten entre el sector privado contratista y el sector público. Esto significa inaugurar paneles técnicos, inaugurar leyes de arbitraje, todo lo cual es muy difícil políticamente de obtener, porque Argentina tiene una especie de tradición de que los arbitrajes están mal. No tenemos, la reciente reforma del Código Civil prácticamente elimina el arbitraje, al decir que se puede apelar, digamos, se ha abierto muchísimo el campo de la apelación contra los arbitrajes, de manera tal que tenemos que ir lamentablemente, contra una tradición cultural de la cultura jurídica argentina, pero es absolutamente imprescindible. Bueno, estos son, en definitiva, los desafíos que tenemos que cumplir. Hay una nueva ley de PPP en el Congreso, la ley está aprobada por el Senado con una buena mayoría. Creemos que la ley cumple razonablemente con todos estos desafíos, salvo con el del arbitraje de monedas, que puede ser posteriormente armado sobre la base de una reglamentación. Por ahí hubiera sido mejor darle una facultad al Ejecutivo para que armara los sistemas instrumentales correspondientes. Pero bueno, creemos que la ley cumple adecuadamente con todos estos desafíos. La verdad es que cuando uno mira estos desafíos, que yo los he contado brevemente en el tiempo que me dieron y en forma relativamente superficial, uno se abruma, ¿no? Ahora, Argentina muchas veces superó estos desafíos, y aún peores. En el siglo XIX Argentina tuvo la guerra civil más importante que sufrió algún país latinoamericano, 35 años de guerra civil, y existían economías y sociedades mucho más desarrolladas, como México o Brasil, por ejemplo. México, la perla de las colonias españolas, con un desarrollo cultural e institucional enorme. Brasil, que había sido donde se había trasladado en época napoleónica el imperio, también un desarrollo formidable, universidades, administración. Sin embargo, Argentina fue la primera en darse cuenta de qué es lo que pasaba en el mundo, en un mundo capitalista. Inauguró con 3 pilares su desarrollo económico y su desarrollo cultural y humano, con la inmigración, con la educación pública y gratuita y con la infraestructura. Argentina construyó 44.000 kilómetros de trenes en 50 años, una de las redes más densas del mundo, creo que la tercera. Construyó las escuelas, los hospitales. Todo esto lo hizo con el sistema de inversión privada en infraestructura pública. Y lo hizo desde un punto de partida que quizás era peor que el de hoy. De manera tal que yo miro estos desafíos, a veces cuando me asomo me dan un poquito de temor, pero los miro con una gran esperanza, porque yo creo que Argentina puede cumplir, hay una enorme oportunidad. Bueno, muchas gracias. Thank you.